5 a 7 años, hubo como, al menos en mi percepción, hubo un boom donde muchas de las investigaciones o mucha de la investigación que se ha hecho recientemente está tratando de absorber estas metodologías de machine learning o deep learning, digamos, en algunos casos, para tratar de entender ciertos fenómenos. En la política pública, digamos que ha habido varias cosas interesantes, ¿no? Hace, digamos, 6, 7 años, recuerdo que fue una plática de la Universidad de Chicago y en ese momento me sorprendía que la Universidad de Chicago con el Departamento de Policía estaban trabajando para hacer modelos de prevención de delito, es decir, tenían un modelo que le daba recomendaciones a la policía a dónde ir y a qué hora ir para poder tener un patrullaje inteligente, ¿no? Y se me hizo súper novedoso. Hace un año, de hecho, le di seguimiento y vi que todavía estaba en funcionamiento y que ya lograban una prevención de hasta el 90%, ¿no? De acuerdo a ciertas métricas. Lo cual se me hizo súper interesante. Nosotros, de alguna manera, también hemos tratado de implementar estas soluciones en seguridad para poder, en algunos municipios, para poder llegar a esta prevención, ¿no? Y poder ayudar a la policía. En el caso muy particular de la Universidad de Chicago, pues es todo un esquema de colaboración entre la Universidad de Chicago el Departamento de la Policía, donde tienen hasta una supercomputadora que les puede ayudar a generar estos modelos y poder hacer estas recomendaciones en tiempo real, ¿no? Es una cosa muy interesante. De nuevo, en términos de política pública, ese no es el caso, ¿no? En Brasil también hay, me parece, en Detroit también hay este tipo de políticas. En el caso de, por ejemplo, de lo que sería la investigación más particular de política pública o de relacionada a política pública, el Banco de México ha hecho ciertos estudios para poder entender ciertas dinámicas financieras de bonos, usando ciertos modelos de inteligencia artificial relacionados a sentimiento, ¿no? Es decir, si las notas hablan bien, pues esto puede ser un indicador adelantado, ¿no? De cómo se va moviendo ciertos indicadores económicos. Nosotros también con el Banco Interamericano de Desarrollo hemos trabajado y el Banco Central de España hemos trabajado algunos modelos que nos ayuden a entender estos fenómenos en metodologías muy similares, ¿no? En mi caso muy particular, eh, por ejemplo, en el tema de seguridad, hace un año estuve trabajando en una investigación que se acaba de publicar más o menos hace un año, que tiene que ver con prevención del delito en México, ¿no? Es muy interesante ver que modelos de recomendación, como estos que ustedes conocen de Netflix o Amazon, que te recomiendan una película en este caso, bueno, pues en este caso te recomiendan un crimen y se ha logrado decir que, al menos la investigación logra decir cómo este modelo aplica para poder recomendar prevención de delito también en zonas geográficas. Con la mismo, como un símil de decir, pues tú ya consumiste esta película y te gustó, pues ahora piensa que los individuos ahora son lugares en México y esos lugares consumen o más bien producen crimen o de alguna manera crean crimen. Y pues, ¿qué es lo que te recomienda? En este caso es al revés, ¿no? Te recomienda qué crimen tienes que prevenir porque es el que viene. Entonces, parece ser interesante y tiene digamos, una nueva innovación, que es la aplicación de estos modelos de aprendizaje de máquina para poder dar una recomendación preventiva. Y también una cosa interesante que ha surgido de esta investigación es que este modelo diría que uno de los crímenes que ha hecho más daño o que tiene mayor impacto en México en el largo plazo ha sido los crímenes de género, ¿no? Los relacionados a crímenes de género, que son temas de abuso, acoso, que se van escalando hasta violaciones y feminicidios. Parece ser que son los crímenes que de alguna manera impulsan mayormente la violencia en México y por lo tanto, pues estos crímenes son los que deberíamos digamos, de tener una mayor presencia preventiva para tener en el largo plazo un impacto mayor de acuerdo a este tipo de investigaciones, ¿no? O esta investigación.
Lo interesante de esto es que en México, pues ciertamente, y en América Latina es un problema tan grande que podría tener un impacto gigante si se tuviera más detalle o más cuidado, o estas metodologías nos dieran más, pues más recomendaciones más aterrizadas, ¿no? Y utilizarlas para fines, con estos fines. Es muy interesante, si alguien le quiere echar una mirada, pues bueno, está publicada en el Colmex. Cosas que se encontraron que también me sorprendieron mucho es que este modelo de recomendación logró identificar que, por ejemplo, los delitos en México, hay algunos delitos que la máquina aprendió, porque es un modelo que aprende por sí mismo, aprendió que los delitos de homicidio son parecidos, que terminan con una vida, que nadie le dijo a la máquina, o sea, nadie de alguna manera le enseñó, lo entrenó a decirle, oye, el homicidio culposo y el homicidio doloso se parecen, ¿no? Y ella misma encontró que esos son exactamente o casi iguales o muy parecidos entre sí. Y lo mismo, muy parecido con el feminicidio, ¿no? Y la misma detectó el mismo modelo de decir, oye, pues esos tres delitos se parecen tanto y pues sí, te hace a ti mucha lógica. No sé cómo, eh, digamos, de alguna manera la máquina entendió que es la similitud entre esos delitos y dijo, bueno, pues estos son casi iguales, ¿no? Y deberías de considerarlos casi iguales. Entonces son de las cosas que van surgiendo y que ahora los nuevos desarrollos y estas metodologías de aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo, pues generan resultados bastante interesantes y con mucha profundidad que un humano, una persona puede entender y parecen bastante lógicos para todos.